Se avecina Celestina al mundo del País de las Maravillas, escrito por Isaac R.G. Dedicatoria, para mi hija, la niña de mis ojos, la que amo con toda mi alma. Capítulo 1. El bostezo de la realidad. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del aula, pesado y teñido de un color ámbar que invitaba más al descanso que al estudio. Para Celeste, las palabras del profesor de historia eran como el zumbido lejano de una abeja atrapada tras un cristal, monótono, constante y profundamente somnoliento. Celeste apoyó la mejilla sobre la palma de su mano. Sus ojos, grandes y curiosos por naturaleza, luchaban una batalla perdida contra sus párpados. Aquella mañana el colegio parecía más gris de lo habitual. Mientras sus compañeros tomaban notas sobre fechas y batallas olvidadas, ella dibujaba pequeñas flores con rostros humanos en el margen de su cuaderno. Tenía la extraña sensación de que el mundo real era solo una sala de espera para algo mucho más vibrante. Cuando finalmente sonó la campana, el sonido fue como el estallido de una burbuja. «A casa», susurró para sí misma, guardando sus cosas con una energía renovada. Al cruzar el umbral de su hogar, el aroma a guiso casero y pan recién horneado la recibió como un abrazo. Su madre, desde la cocina, alzó la voz con ese tono cálido que siempre lograba disipar cualquier cansancio escolar. «Celeste, ya está servida la comida, cielo. ¿Qué tal te ha ido en la escuela?» «Igual que siempre, mamá», respondió la joven, dejando su mochila en el perchero. «Un poco aburrido, pero sobreviví». Se sentó a la mesa, disfrutando de la comida mientras su madre hablaba sobre las flores del jardín y las noticias del pueblo. Pero Celeste estaba en otro lugar. Su mente seguía divagando entre los dibujos de sus márgenes. Tras terminar y ayudar a recoger, subió las escaleras hacia su refugio personal, su habitación. Se recostó en la cama, rodeada de sus cojines de colores. En su mesilla de noche descansaba un libro de lomo desgastado y letras doradas que el tiempo había empezado a borrar. Alicia en el País de las Maravillas. Era su historia favorita, la de aquella niña que, 100 años atrás, había cruzado el umbral de lo imposible. ¿Seguirá allí el conejo?, se preguntó en voz alta, abriendo las páginas. Empezó a leer la escena del té, pero el cansancio de la mañana regresó, esta vez como una ola de terciopelo. Las letras del libro empezaron a bailar, a estirarse y a encogerse. El papel empezó a oler a hierba fresca y a té de jazmín. Sin darse cuenta, el libro se deslizó sobre su pecho y Celeste se hundió en un sueño profundo. Capítulo 2. El laberinto de los suspiros y el guardián de cristal. Celeste no despertó en su cama. Despertó sobre una superficie que se sentía como seda, pero que al tacto era fría como el mármol. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en su habitación. Estaba tumbada en el centro de una gigantesca esfera de cristal que flotaba en medio de un bosque donde los árboles no tenían hojas, sino plumas de colores que cambiaban de tono según el viento. «Vaya, creo que ya no estoy en el colegio», murmuró poniéndose de pie con cuidado. El paisaje era radicalmente distinto al que Alicia describió en el viejo libro. Habían pasado 100 años, y la magia parecía haber evolucionado o quizás madurado. A lo lejos, el cielo no era azul, sino de un violeta eléctrico con 2 lunas plateadas que se perseguían la una a la otra. De repente, un sonido metálico llamó su atención. De detrás de un árbol de plumas esmeralda, surgió una criatura que nunca habría podido imaginar. No era un conejo sino un lumiciervo, una criatura con cuerpo de ciervo pero cuya piel parecía hecha de constelaciones, y sus astas eran ramas de cristal que emitían una suave luz azul. «Llegas tarde, Celeste», dijo el lumiciervo con una voz que sonaba como el tintineo de campanillas. «Mucho más tarde de lo que predijeron las raíces». «¿Tarde? ¿Para qué? ¿Y cómo sabes mi nombre?», preguntó ella, asombrada pero extrañamente sin miedo. «El nombre de la elegida está escrito en el polen de las flores», respondió el ciervo inclinando su cabeza. «Mi nombre es Asterión, el guardián de los senderos olvidados. El País de las Maravillas ya no es el jardín de juegos que una vez fue. El tiempo se ha vuelto rígido, y la reina de corazones ha sido reemplazada por algo mucho más silencioso y peligroso, el eterno monocromo». Asterión golpeó el suelo con su pezuña de cristal, y el suelo se volvió transparente, revelando un reino que estaba perdiendo su color, volviéndose gris y estático, como una fotografía vieja. «Necesitamos a alguien que no solo imagine, sino que sienta la magia en su sangre. Alguien que devuelva el latido al reloj del mundo». «Pero yo solo soy una estudiante. A veces me duermo en clase», dijo Celeste, mirando sus propias manos. «En este mundo, soñar es la forma más alta de inteligencia», sentenció Asterión. «Ven, el viaje hacia el castillo de las nubes de caramelo comienza cruzando el río de las verdades líquidas. Pero cuidado, Celeste,
Las criaturas que ahora habitan estas tierras no siempre usan acertijos, a veces usan espejismos. Celeste dio un paso adelante. Ya no era la niña cansada del colegio. Sentía un calor en su pecho, una chispa que reconocía el aire de aquel lugar. El libro de Alicia le había enseñado el camino, pero ahora era su turno de escribir las nuevas páginas. Capítulo 3. El río de las verdades líquidas y el pescador de sueños. Asterión guió a Celeste por un sendero donde el suelo crujía como si estuviera hecho de cáscaras de canela. A medida que avanzaban, el aire se volvía más espeso, cargado con un aroma a lluvia y a libros antiguos. Pronto llegaron a la orilla del río de las verdades líquidas. El agua no era transparente ni azul, era como mercurio multicolor que fluía hacia arriba en algunos tramos, desafiando toda lógica física. En la orilla, sentado sobre una seta de piedra gigante, se encontraba un personaje peculiar. No era el gato de Cheshire, aunque tenía una sonrisa similar. Era un hombrecillo hecho enteramente de naipes desgastados, pero no de la baraja de corazones, sino de una baraja de tarot que nadie sabía leer. Se hacía llamar el barajador. Para cruzar, no necesitas monedas, niña de los ojos grandes, dijo el barajador sin mirarla, mientras lanzaba un anzuelo de seda al río. Necesitas dejar un recuerdo que ya no quieras cargar. El río se alimenta de lo que pesa en el alma. Celeste lo pensó un momento. Recordó aquella sensación de insuficiencia que a veces sentía en el colegio, el miedo a no ser lo suficientemente lista o rápida. Dejo mi miedo a no encajar, dijo con firmeza. En ese instante, una pequeña sombra gris salió del pecho de Celeste y cayó al agua. El río brilló con una intensidad dorada y las aguas se solidificaron, creando un puente de cristal para que ella y Asterión cruzaran. Bien hecho, susurró Asterión. Muchos se quedan atrapados en la orilla porque aman demasiado sus propias penas. Capítulo 4. El Valle de los Relojes Blandos y el encuentro con el pasado. Al cruzar el río, el paisaje cambió drásticamente. El bosque de plumas dio paso a un valle donde el suelo era de terciopelo morado. De los árboles no colgaban frutas sino relojes de bolsillo que goteaban como si fueran de chocolate derretido. El tiempo aquí se ha cansado de correr, explicó el lumiciervo. Desde que Alicia se fue, el tiempo decidió que ya no quería ser una línea sino un charco. En el centro del valle, bajo la sombra de un sauce cuyas ramas eran cintas de película cinematográfica, había una mesa de té inmensamente larga, pero estaba polvorienta. Solo un lugar estaba ocupado. Allí, sentado en una silla demasiado alta, estaba el sombrerero. Pero no era el sombrerero que Celeste recordaba de las ilustraciones. Su cabello, antes naranja brillante, era ahora blanco como la nieve, y su sombrero de copa tenía remiendos hechos con fragmentos de espejos. ¿6 de la tarde otra vez?, preguntó el sombrerero con una voz que crujía como el papel seco. Miró a Celeste y sus ojos se iluminaron por un segundo. No eres ella, te pareces pero hueles a mañana, y ella olía a ayer. Soy Celeste, dijo ella acercándose con respeto. Alicia estuvo aquí hace 100 años. ¿100? ¿Solo 100? El sombrerero soltó una carcajada triste. Aquí han pasado 1000 tazas de té, y ninguna ha sabido a nada. El eterno monocromo ha robado el sabor, el color y la travesura. La reina de corazones se retiró a los cuadros porque ya no quedaban cabezas que cortar que tuvieran ideas dentro. El sombrerero se puso en pie, tambaleándose un poco. De su manga sacó un objeto pequeño, una llave hecha de un material que parecía luz sólida. Si eres la heroína que dicen las raíces, necesitarás esto. Es la llave del imaginario. No abre puertas de madera, abre las puertas de lo que podría ser. El monocromo vive en el palacio de la lógica estricta. Él quiere que todo sea blanco o negro, que 2 más 2 sean siempre 4. Pero 2 más 2 pueden ser un pez si lo dibujas correctamente, respondió Celeste instintivamente. El sombrerero sonrió de oreja a oreja, una sonrisa que por un momento devolvió el color a sus mejillas. Exactamente. ¿Estás lista? Capítulo 5. La amenaza de las sombras de tinta. De repente, el cielo violeta se oscureció. Unas nubes negras que parecían manchas de tinta cayendo sobre un papel empezaron a descender. De ellas surgieron los borradores, criaturas sin rostro, altas y delgadas, armadas con gomas de borrar gigantes que hacían desaparecer todo lo que tocaban. Donde un borrador pasaba la mano, el valle perdía su color y se convertía en un boceto a lápiz sin vida. «Vienen por ti», gritó Asterión. El monocromo sabe que hay un nuevo latido en su mundo de silencio. Celeste sintió el impulso de salir corriendo, de volver a su habitación y despertar. Pero entonces recordó la dedicatoria de su padre, el amor que la sostenía desde el otro lado del sueño. Ella no era solo Celeste, era la guardiana de la fantasía de su linaje.
cerró los puños, apretó la llave del imaginario y sintió cómo una energía cálida recorría sus brazos. No voy a dejar que borréis este mundo, declaró Celeste, mientras su propia ropa empezaba a brillar con los colores del arco iris contrastando con la oscuridad que la rodeaba. Capítulo 6. El vuelo sobre el páramo de los versos perdidos. Los borradores avanzaban como sombras hambrientas, dejando un rastro de nada a su paso. Celeste, sintiendo el peso de la llave del imaginario en su mano, comprendió que no podía luchar con fuerza física, sino con creación. Asterión, tenemos que salir de aquí, gritó Celeste. Sube a mi lomo, respondió el ciervo de cristal. En un salto prodigioso, las pezuñas de Asterión no tocaron el suelo, sino que empezaron a galopar sobre el aire, dejando estelas de luz azul. Mientras ascendían, Celeste vio cómo el Valle de los Relojes se convertía en un simple dibujo lineal bajo el ataque de las sombras. Volaron sobre el páramo de los versos perdidos, un desierto donde las dunas estaban formadas por letras de arena que susurraban poemas al viento. Allí, el aire era frío y seco. De pronto, un rugido melódico sacudió la atmósfera. De entre las nubes de tinta emergió una criatura majestuosa, el Aura Fénix. Sus plumas no eran de fuego, sino de acuarela húmeda que goteaba colores brillantes, regenerando el paisaje por donde pasaba. Es la respuesta del mundo a tu llegada, exclamó Asterión. El Aura Fénix solo despierta cuando el corazón de un humano late al unísono con el país de las maravillas. El Fénix se colocó al lado de ellos, y con un batir de alas, lanzó una ráfaga de color carmín que disolvió a los borradores más cercanos. Celeste extendió su mano y por un breve instante tocó las plumas de la criatura. En ese momento, una visión inundó su mente. Vio el Palacio de la Lógica Estricta, una fortaleza de grafito y escuadras perfectas donde el eterno monocromo guardaba el gran reloj del corazón del mundo. Capítulo 7. El Palacio de la Lógica Estricta. Llegaron a las fronteras del palacio. Era una estructura imponente, geométrica y carente de cualquier curva o adorno. No había flores, solo ángulos rectos. El silencio allí era tan pesado que dolía en los oídos. Aquí mi magia de guía flaquea, dijo Asterión, cuyas luces empezaban a palidecer. La lógica es el veneno de la maravilla. Debes entrar sola, Celeste. Tu mente es la única que puede doblar estas paredes. Celeste bajó del lomo del ciervo. Se sentía pequeña frente a los muros de mármol gris, pero la llave del imaginario palpitaba en su bolsillo, dándole calor. Al acercarse a la gran puerta, que no tenía cerradura sino una serie de ecuaciones matemáticas grabadas en piedra, Celeste no intentó resolverlas. En su lugar, tomó un trozo de tiza de color que apareció en su mano por arte de magia y dibujó una rayuela sobre la puerta. Con un salto infantil y una risa, la piedra se resquebrajó. La lógica no podía soportar la alegría del juego. Dentro, en un trono de cristal opaco, se encontraba el eterno monocromo. Era una figura alta, vestida con un traje de sastre impecable, cuyo rostro era un espejo liso que no reflejaba nada. Niña, dijo el monocromo, y su voz era como el crujido de hielo seco. El orden es paz. La fantasía es caos. Hace 100 años, una niña llamada Alicia trajo el desorden aquí. Yo he pasado un siglo limpiando sus huellas. Todo debe ser predecible, todo debe tener un porqué. El porqué es el amor, respondió Celeste, dando un paso al frente. Y el amor no tiene lógica, es un color que no puedes borrar. Capítulo 8. El despertar de la Celestina. El monocromo se puso en pie, y el suelo comenzó a transformarse en un tablero de ajedrez infinito, pero todas las piezas eran grises. Intentó rodear a Celeste con muros de reglas y leyes, pero ella recordó las historias de su padre, Isaac. Recordó que el amor de un padre es la magia más real que existe. Uso mi llave, susurró Celeste. Sacó la llave del imaginario y en lugar de introducirla en alguna parte la lanzó al aire. La llave estalló en un billón de partículas de luz que se convirtieron en mariposas de papel que llevaban escritos los sueños de todos los niños del mundo. Las mariposas rodearon al monocromo. El espejo de su rostro empezó a mostrar imágenes: un campo de flores, el abrazo de una madre, la risa de un padre, el brillo en los ojos de una niña llamada Celestina. El monocromo comenzó a temblar. El gris no podía luchar contra el espectro completo de la emoción humana. No puedo calcular esta sensación, gritó el villano, antes de desvanecerse en una nube de confeti multicolor. El palacio comenzó a derrumbarse, o mejor dicho a transformarse. Los muros de piedra se convirtieron en nubes de algodón de azúcar, y el suelo de ajedrez se transformó en un campo de margaritas que cantaban en coro. Asterión apareció de nuevo, brillando más que nunca. Lo has logrado, Celeste. Has devuelto el mañana al país de las maravillas. Ahora, el tiempo volverá a fluir, lleno de sorpresas y absurdos maravillosos.
Capítulo 9. El regreso al hogar. El cielo se volvió de un color melocotón suave. El aura fénix descendió y envolvió a Celeste en sus alas de acuarela. El mundo empezó a desdibujarse, volviéndose suave y cálido. ¿Tengo que irme?, preguntó Celeste con un poco de tristeza. Nunca te vas del todo de aquí, dijo la voz del sombrerero en el viento. Cada vez que cierres los ojos y pienses en lo imposible estarás de visita. Celeste sintió un suave balanceo. Abrió los ojos lentamente. El libro de Alicia seguía sobre su pecho, pero ahora, al mirar la portada, el título parecía brillar con una luz propia. En la última página en blanco, que antes no tenía nada, ahora había un dibujo de un ciervo de cristal, y una pequeña inscripción que decía: para la siguiente elegida. Se sentó en la cama y miró por la ventana. El mundo exterior seguía allí, pero los colores del jardín parecían un poco más vivos, y el sol de la tarde tenía un matiz que ella reconocía perfectamente. ¡Celeste! Baja a merendar, que tu padre ha llegado, llamó su madre desde abajo. Celeste sonrió, guardó el libro en su estante con un cariño infinito y bajó las escaleras. Ya no tenía sueño. Tenía una historia entera viviendo dentro de ella. Fin.